Yo al tiro, cuando tú empezás a... Vamos a estar con la orquesta, ya. Hola, ¿cómo están? Gusto de saludarlas a todas y todos quienes nos acompañan. Hoy ya comenzamos un nuevo capítulo de Arreglando el Mundo con mi amigo y gran psicólogo Diego Medina. ¿Cómo estáis, Diego? Hola, muy bien, ¿y tú cómo estás ahí? Bien, aquí desde mi set número 2. Desde el set De mi número 2, estudio, claro, de mi estudio número 2. cambiaste Me cambié mi escenografía. Me parece espectacular. ¿Cómo has estado, Nadesca? ¿Cómo ha estado tu semana? ¿Bien? Bien, con harta pega, como siempre, tú sabes que... Sí. Y el modo teletrabajo, que es otro tema igual importante, porque es Uy, cumplir todos los roles que uno tiene sí, en el mismo espacio y en un mismo tiempo, digamos. sí, Entonces, claro. es complicado, pero bueno, después Oye, en otro programa vamos a deberíamos, hablar más ¿ah? de eso. Vamos a ver si a la gente le interesa, lo podemos poner como una de las opciones para la encuesta la otra semana. Oye, Cierto, Nade, sí. yo de verdad quería aprovechar partir con mi alegría de la cantidad de gente que nos vio la semana pasada, ¿no? Yo creo que deberíamos partir con eso, dándole las gracias a toda la gente que nos vio Sí, la semana pasada. por supuesto, todos los que participaron, los que se hicieron parte del programa con sus interrogantes, con sus preguntas, esperamos que hoy día también participen. Y, por supuesto, a todos los que vieron el video, tuvimos, si no me, más de 1.200 reproducciones tuvo el Sí, un video. montón. La Sí, semana genial. pasada, con un tema súper importante como lo es la crisis de pánico que es tan común hoy en día. Sí, Y nada, agradecer el apoyo porque ese es apoyo, y es importante porque sí, son 1.200 personas las que puede llegar este mensaje y esta ayuda de este gran profesional como lo es el Dieguito. Así es que no, pues gracias. feliz, pues igual comparto tu alegría y seguir adelante y eso es aliciente para continuar Sí, es súper en motivante poder esta ayudar carrera. y llegar a la gente, Nade, porque a la larga es lo que hicimos con este tema del arreglando el mundo es tratar de ayudar a las personas que quizás no tienen los medios como para consultarle a un profesional o quizás de alguna otra manera que al no tener el contacto con los profesionales que ellos están acostumbrados, que son los psicólogos del colegio, los del consultorio, otro lado, puedan tener por lo menos acceso a través de sus preguntas, su interacción. Así que bienvenida a las preguntas en el tema de hoy día que va a estar, espero, interesante. Así es, pues hicimos una votación como cada semana, hicimos digo yo, pero la hizo el Diego a través de su face, yo repliqué en el mío. Ujú. Una votación con los temas que podríamos tratar. Y ganó el de tipos de crianza o estilos o Estilos formas de de familia. estilos de familia y Sí. también la crianza. Por eso es que el título de el programa del día de hoy es ¿cómo estamos? Era la pregunta que nosotros nos Ujú. planteamos nosotros mismos al Sí. conversar, digamos, para Ujú. preparar este programa. ¿Cómo estamos criando a nuestros hijos? Y también, bueno, suena en boga también todo lo que hace 2 semanas se viene dando cobertura mediática con respecto al hijo de alguien ahí, con una familia bien conocida a nivel Ujú. nacional, una Ujú. problemática ahí de agresión. Pero eso Sí. no vamos a hablar de eso puntual, sino que lo que lleva las formas de familia, cómo se constituyen, cómo lo estamos haciendo. A lo mejor si ustedes quieren preguntarle al Diego, ¿sabéis qué? Yo tengo este problema con mi hijo, ¿cómo lo podría ver? ¿Estoy bien? ¿Estoy mal? Ujú. Ahí en los comentarios usted nos puede hacer las consultas y el Dieguito le va a responder. ¿Ustedes quieren preguntarle al Diego, Eso es lo que ¿sabéis vamos a qué? tratar de Yo hacer tengo entonces, problemas nadie. de este problema. Así es, Ahora, pues. oye, aquí tenemos que partir con una pregunta que igual uno la da por sentada, Nade, pero partamos con, yo te hago una pregunta a ti en este cambio de roles, donde yo soy el periodista y tú soy la especialista. Ay, ¿Qué es, rayos, nunca me ha pasado eso. qué es para ti familia? Uf, bueno, familia es, es mi núcleo, es el que está... Ay, no sé cómo explicarlo, qué difícil. ¿Es complejo? Sí, Es complejo porque familia, tú lo podéis tomar desde el punto de vista, no sé, sociológico, y donde hablas de que es la base de cualquier sociedad. ¿Sí? O sea, para que exista una sociedad tienen que haber familias y esa es la importancia del núcleo familiar. Desde el punto de vista económico, si no hay familia, no hay economía, porque no hay consumo, no hay necesidades que cubrir. Pero desde lo práctico, cuando tú te pones a pensar en familia, tú estás hablando de un grupo de personas.
Pero el tema, ¿qué es lo que hace a una persona ser familia tuyo? ¿Y qué cosa hace que una persona no sea vista como familia? Esa es una gran pregunta, porque básicamente, antiguamente la familia era solamente la gente que compartía contigo una vinculación sanguínea. ¿Ya? Hoy por hoy, los especialistas, cuando hablan de familia, hablan de las personas que tú asumes como parte de tu grupo de referencia familiar, ¿vale? Es decir, no tienes tú a lo mejor un tío que todo en tu casa le dicen tío, pero no es tu tío. Sí, de chica tenía. ¿Cierto? De chica, ¿no? Y todos tenemos amigos de la familia que no comparten con nosotros ningún tipo de vinculación sanguínea, por ningún lado, ni siquiera lejano, pero son súper sentidos y súper cercanos a nosotros, y nosotros lo invitamos a la Navidad, el Año Nuevo, los asados del 18, son parte de nuestra familia. Pero también pasa que todos tenemos un tío que sí es sangre de nosotros, pero que en realidad no sabemos mucho qué pasa con él o con ella, no lo pescamos mucho, no nos hablamos mucho, incluso cuando uno tiene que invitar o llamar, no sale dentro de nuestros pensamientos. ¿Te das cuenta? Sí. O también pasa muchas veces que cuando hay peleas al interior de la familia, uno se enoja con un hermano, con una hermana, con un primo, un tío, se hacen estas como rupturas donde, ¿sabes qué? Tú ya no eres mi familia, a pesar de que compartimos un vínculo sanguíneo, y después cuando las cosas se arreglan, tú vuelves a ser familiar mío. Pero la composición de la familia es re distinta a como se vivía antes también, por nada. Antiguamente te hablaban la familia bien constituida, ¿no? Ese es un concepto de abuelito. ¿Has escuchado eso, no? Sí. ¿Cuál es la familia bien constituida? El mamá, cacha. El mamá. El mamá, la papá. El cambio de estudio te hizo mal, Nadesca. Oye, sí, este set, creo que está. El set, es la iluminación. Claro, también, no. Bueno, el papá, la mamá y los hijos. Exacto. Y al decir muy bien, claro, lo dices tú, mamá, papá, hijos, nosotros les vamos haciendo como sociedad una presión importante en las personas que habíamos dicho en uno de los primeros capítulos de cuándo te vayas a casar, cuando te casas, cuándo vas a tener hijos, cuando tienes un hijo, cuándo vas a tener el segundo. Sí, pues. ¿Te das cuenta? Entonces, y es una presión social, porque se espera de ti que tú, de alguna manera, conformes una familia y que esa familia dé hijos. Pero como hemos visto, la sociedad actual permite una infinidad de tipos de familias incluso donde el hombre y la mujer deciden abiertamente no ser papás y solamente dedicarse a ser pareja, y eso también es un tipo de familia. Existen las familias, antiguamente se hablaba de dos tipos de familia, que era la nuclear y la extendida. La extendida son todos tus parientes, todos, claro. Todos. Tío, los primos. La extendida es el grupo cercano que vive en un mismo domicilio y que comparten estos elementos emocionales y sanguíneos. Pero dentro de la clasificación ya empezamos con familias, por ejemplo, monoparentales. Sí. La monoparental es la que uno solo de los dos papás es la figura constante en el tema de la crianza. Hablamos de familias homoparentales también hoy día, donde uno de los papás o donde ambos papás pueden ser o tener ser homosexuales. Existen parejas, se llaman familias reunidas o reorganizadas, donde yo llevo a mis hijos y tú llevas a tus hijos y hacemos una familia diferente, distinta. Pero los tuyos, los míos, los nuestros, ¿no? Los tuyos, los míos, los nuestros, exacto. Y también empezamos a ver fenómenos de familias, como te decía yo, que deciden ser solo la pareja. Familias de padres separados, donde los dos papás son presentes, pero no viven en la misma casa. Que es distinta a la monoparental, donde uno de los papás puso la semilla y hasta ahí nomás, claro. Y ahora andan escribiendo esos memes del 10%. Esa es la monoparental, ¿cierto? Pero la de padres separados, ambos papás siguen en la crianza, siguen involucrados, tienen contacto directo con los niños, son figuras de referencia para ambos. Y lo único que cambia es que ya no viven en el mismo domicilio. Y para contar. Entonces, a medida que uno va viendo las distintas formas de relacionarnos, van saliendo los distintos tipos de familia. Y por cada familia que hay un estilo de familia distinto, diferente y único. ¿Ya? ¿Y en qué depende? ¿De la persona? ¿Del entorno? ¿De no sé, la educación que se le dio? ¿De qué?
tú eres, como Nadesca, tú eres un resultado de una fusión de estilos, igual como lo soy yo. Y esos estilos provienen de nuestros padres. Y ellos obtuvieron la información de sus padres y así vamos hacia atrás. Por lo tanto, hay factores que, aunque tú no lo creas, son muy similares en tu crianza como en la mía. ¿Ya? Porque lo más probable es que nosotros, al compartir más o menos el grupo etario, tenemos un montón de mitologías en nuestra crianza. Tenemos un montón de factores que cuando nuestros padres eran jóvenes, por ejemplo, mis padres cuando se casaron estaban en el régimen militar. Ya. Y en el régimen militar se vivía de una manera distinta que post régimen militar. ¿Te das cuenta? La forma de crear la familia, la forma del pensamiento, la forma de la adquisición de bienes, etcétera, etcétera, era distinta a cómo se vive después. Entonces, cuando un papá, no sé, le pega un palmazo no sé, en el trasero al hijo y después se siente mal y todo el asunto, ese papá empieza a analizar cómo lo criaron a él. Entonces, Claro. lo que uno trata de hacer, nada, es decir, ok, de lo que, cómo me criaron mis papás, yo voy a tratar de sacar esto que me gusta, esto que no me gusta lo voy a Lo que eliminar, no. y estas cosas que me parecen adecuadas los tengo que bajar un poquito, porque a lo mejor el papá que le pega un palmazo al niño en el trasero recibía más que un palmazo en el trasero cuando lo retaban a él, y el papá que le hacía eso a lo mejor recibía más y más y más, y eso se ha ido bajando, porque antiguamente acuérdate que el criar era criar desde la cultura de la violencia, del te voy a hacer De la poca entender afectividad también. Yo de la, claro, por la he razón o por escuchado la fuerza. historias muy cercanas que, claro, poca afectividad de parte de los padres, mucha Sí, disciplina, sí. mucho autoritarismo, a lo mejor más allá de los lazos como fuertes, digamos, No, de emociones. sí, Pero, Diego, yo tengo una pregunta que me dime. surge en lo que tú estás Sí. hablando. Si bien es cierto, cada quien trae, digamos, esa fusión de sus padres, que dices tú, de estilo. Yo he visto y he vivenciado que hay diferentes, por ejemplo, yo soy la mayor de 3 hermanos. El más Ujú, chico es el varón y somos las dos mujeres mayores. ujú. Pero a mi hermano siento yo que fue distinto cómo lo educaron que a nosotras. Por ejemplo, Claro, nosotros por fueron más supuesto. estrictos y con mi hermano fueron, siento yo, más permisivos. ¿Por qué se da que hay una diferencia si, por ejemplo, mis padres tenían, eso no cambió, digamos, lo que traían de sus padres no cambió, esa fusión? ¿Por qué sí cambió con los hijos? O Por dos cosas. porque son... Por ¿Mm? dos cosas. Primero, por el paso del tiempo y segundo, bueno, y también muy relacionado con el tema de la experiencia. Contigo, Mm, tus papás no tenían ninguna referencia y con tu hermano ya tenían dos. claro. Y también tenemos que pensar de que cuando ellos fueron papás tuyos, eran dos personas que tenían una cierta edad y cuando fueron papás de tu hermano, tenían una edad distinta, a pesar de ser las mismas personas. Ujú. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando uno dice, yo voy a criar a todos mis hijos de la misma manera, es tremendamente complejo porque estamos creando personas distintas, que tienen experiencias distintas, ¿te das cuenta? Entonces, a lo mejor las reglas en la casa son las mismas, pero para hacer cumplir esas reglas, a mí me daban este tratamiento y a mi hermano le daban este otro tratamiento. ¿Te das cuenta? Claro. Había una situación que me pasó a mí como familia, que me gusta siempre comentarla en mis clases, ¿Ya? y es que cuando era chico, mi mamá tenía una cama, un somier, de esos antiguos, esos que eran tejidos, no sé si te acuerdas, que antiguo, Somier. No había escuchado esa eran, palabra hace mucho rato. pero somier, pues Somier. Sí, acuérdate de somier. sí. Y en el tema del somier, cuando uno era chico, no habían camas elásticas, o como ahora uno va y vas a Lisi y pedí una cama elástica. Entonces, el No. saltar en la cama era un deporte extremo que me gustaba participar cuando era chico. Y Sí. yo saltaba para un lado, para el otro, qué sé yo, bla, 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 y me encantaba eso. Y cuando llegaba mi mamá, ella entraba a su pieza, ella venía cansada del trabajo, igual que mi papá, y miraban que estaba todo el desastre. Era Diego y todo el asunto, no, mamá, que yo... Entonces un día mi mamá me dice, mi mamá es profesora, entonces ella con toda la pedagogía del mundo me dice, Diego, y con cositas de la mamá. Mi mamá cuando me levantaba la ceja era que yo estaba en problemas, así cuando, como la roca de la lucha libre, me levantaba la ceja y yo estaba muerto, muerto. Entonces me mira y me dice, Diego, no quiero que saltes en mi cama porque puedes tener un accidente. Y para la próxima que yo te pille, y ahí la dejó.
Y esas Ya. son, ándate, y empieza tu imaginación. Chuta, me va a vender en la feria, no sé, o sea, ahí sabí. El tema es que yo seguía saltando, pero lo que trataba de hacer ahora era dejar ordenadito. Entonces yo saltaba y Claro. ponía a mi hermana menor, que es 3 años menos, más chica que yo. Mi hermana es la Paula Medina. Ella es ingeniera, una mina brillante. Pero en ese tiempo era más chica, entonces yo la podía mandar un poco más. Ya, ponete en la puerta, le decía yo, y mira, y me avisáis. Ya me dijo. Entonces yo saltaba en la cama y cuando terminaba yo ordenaba la cama. Mi mamá se daba cuenta igual porque yo no hacía muy bien la cama. El tema es que un día estoy saltando, cuando me doy vuelta y veo a mi madre apoyada en el dintel de la puerta. Te No falló me tu dijo espía. nada, pero claro, mi espía había arrancado apenas pudo. El tema es que mi madre está apoyada con una sonrisa muy irónica en su cara, mientras yo estoy haciendo mis piruetas, y yo la miro, y lo único que te puedo describir fue el concepto de terror. ¡Ay! ¿Qué Y va a me bajo pasar ahora? inmediatamente me bajo y digo lo que cualquier niño dice, no mamá, no estaba saltando. No es lo que Entonces tú mi crees. mamá, claro, entonces mi mamá me dice, no, sí, no mamá, yo no estoy saltando, que mamá, yo no me voy a portar. No, ¿quieres saltar? Me dijo. Venga, y me toma la mano y me sube a la cama y me dice, ¿Ya? salte. Y yo, no mamá, no quiero saltar, salta. No voy a saltar, mamá. Y terminé abrazando y nunca más salté en la cama. Pasa un poco el, pasa un poco el tiempo y mi hermana entendió cómo se saltaba arriba de la cama y ella empieza a saltar en la cama, saltaba en la cama, saltaba en la cama. Y un día pasó un tema similar. Mi mamá entra a la pieza y la Paula está saltando en la cama. Pero como no hubo la advertencia ni nada, la Paula mira a mi mamá y le dice, hola mami. Ton, ton. Entonces mi mamá le dice, oye, pero no quiero saltar, todo el asunto. Y se acerca y le dice, ¿quieres saltar? Sí, mamá. Entonces mi mamá le toma la mano, igual como lo hizo conmigo, y dijo, ¿Ah? salte. Y la Paula saltaba, se daba la vuelta, se daba una pirueta por acá. Mamá, cambio de mano. Mi mamá se aburrió y finalmente la dejó saltar, ¿te das cuenta? Mm. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí también? De que muchas veces nosotros como papás asumimos que lo que nos resultó con uno nos tiene que resultar con el otro. Y no hay nada más distinto que criar dos niños. Y me imagino que criar 3 o 4, claro, Claro. lo que sí podéis depender es que le podéis pasar la ropa de uno al otro, pero más que eso, no mucho más. Los trucos que te sirven muy bien con uno a lo mejor no te van a servir con el otro. Entonces, Mm. desde ahí son los papás los que de alguna u otra manera van tratando de ver cómo creamos familia. Entonces, ahí es donde lo que te decía yo la otra vez. Hay gente que necesita, o como papás lo que tenemos que hacer es ver y hacer el siguiente ejercicio. Hay familias que se les llama familias fusionadas. ¿Ya? ¿Ya? Las familias fusionadas, Nadesca, son las familias donde el lema de ellos es todos para uno y uno para todos. Significa que donde va uno, vamos todos. El hermano del medio tiene un partido de voleibol y está el papá, la mamá, la tía, la abuelita, todos. No sé, la hija menor hizo la primera comunión, están todos en la misa, en todos lados. Entonces, son familias que al ser tan fusionadas, al ser tan apelotonadas, achoclonadas, no permiten mucho los espacios para la salida de los miembros o para la entrada de nuevos miembros. ¿Te das En la cuenta? salida te refieres a, por ejemplo, cuando si... Porque mi familia es súper choclona, mi familia materna. ¿Mm? Igual, está de cumpleaños más chico, digamos todos, los grandes. Todo, todo. Claro, El tema es que, pero esta familia pero muchas veces se ve enfrentada, por ejemplo, a que un hijo se va a la universidad y la universidad no está en la misma ciudad donde está la familia. ya. Entonces mandan, el niño o la niña se va y se va con alguien de la familia. Y los primeros fines de semana todos tratan de viajar para verse. Entonces es importante para esta familia estar en constante contacto. ¿Ya? Y pasa Y algo, como, por ejemplo, Diego, dime, pasa dime, algo, dime. no que se vaya de la ciudad, pero por ejemplo que un núcleo de esta, o sea, un núcleo, estoy diciendo, ideando mal, un integrante de esa familia tan aclanada, ¿Sí? un día diga, ¿sabes qué? No quiero ir, quiero mi ¿Sí? tiempo.
Ujú. ¿eso al resto digamos, le afecta? Por supuesto, porque es traición. Ah, Y ya. es traición al grupo. ¿Por qué? No, Porque ya. si tú no quieres venir a la casa de la mamá después de la misa, por ejemplo, al asado, o el sábado en la noche que nos juntamos todos, porque esa es una palabra que se usa mucho, el todos y el nosotros. El Mm. todos y el nosotros. ¿Cachai? Entonces, en el todos y el nosotros, cuando tú tomas la decisión de decir voy a hacer algo distinto, inmediatamente viene el decir, pero ¿por qué lo estás haciendo? Oye, no hemos decidido eso. ¿Te das cuenta? Entonces, hay como un... O te cobran, La te la fa- tiran o no. Te cobran y decimos, sí, ah, por claro, supuesto. porque tú ya no venís. O, ah, no, es que tú no contestáis los mensajes. Tal Pues, cual, oye, tal cual. tal O ya. te tiran trampas emocionales como, no, si ya sabemos que la familia no es tan importante, pero bueno, cuando uno Mm, necesita siempre va la familia el chantaje y emocional, ese ¿no? es, claro, Oye, los chantajes emocionales. mm. Y, Dieguito, dime, espérame, sí, antes sí, de sí, continuar, quiero, porque sí. hay preguntas ya. Quiero Ah, saludar a chuta, todos los que ya, están conectados. Sí, pues oye, sí, nuestros amigos ya, y amigas. buenísimo, Quiero buenísimo. saludar a la Milén Maite, que está conectada también y que está acompañando, a Dani Jenny Carbarriquel, eso así se nombra. Dice ahí, aquí una ensamblada, dice. A Andri, que nos acompañó la semana pasada también, a la Rosita Núñez, que nos mandó un mensaje muy lindo. Rosita se lo compartía a Diego, ¿ah? Sí, muchas gracias, Rosita, genial. Y aquí viene una consulta de Carolina González Araya, que nos acompaña. Dice, ¿por qué los Ujú. niños se comportan de una manera con el papá y otra con la mamá? Mi hijo es un ángel con su papá y conmigo lo más travieso que existe. Esa es una Wow, pregunta. ya. Mira, voy a terminar el otro estilo de familia y voy a engancharme de ahí Ya, para responderle a Carolina. vale, ¿Ya? démosle. En la vereda del frente la familia fusionada está la familia disgregada. Si en la primera era uno para todos, todos para uno, en la segunda nos encontramos con cada uno mata a su propio toro, donde lo Ya, importante es el respeto que es innegable a todos por su independencia, donde lo que haces tú es tu tema, pero tú por allá y yo por acá. Entonces, en esa independencia, las sobremesas son cortas, son prácticas. ¿Cómo te fue? Muy bien. ¿Cómo estuvo tu día? Muy bien. ¿Y el tuyo? Bien. Permiso, adelante. En una familia que es más aglutinada, la sobremesa dura muchas horas. La sobremesa da para los no espacios. termina. Sí, pero es que el tema es que también muchas veces en este espacio, que es como muy de mucho afecto y de mucha preocupación, los límites también se van borrando, que es un concepto clave. Por ejemplo, pero cuéntale a tus primos o cuéntale a tus hermanos qué es lo que te Ah, pasa. claro. Sí, sí, O, mira, él no lo no quiere hay decir, límite. pero yo lo voy a decir por ti. Mira, lo que pasa es que, Oye, ¿le y eso contaste? está, ¿Le contaste a la claro, tía? Sí. claro, y a lo mejor uno dice, chuta, es que eso era para ti, y a lo mejor para mi hermana, o para mi hermano, o para mi papá, pero no para la tía. Pero en esta familia decimos, no, es para todos. En la otra familia, cuando estamos hablando de los disgregados, cada uno va por su cuenta, ¿te das cuenta? Y mira, la Irma Vergara nos pregunta, ¿y eso es bueno o es Sí, malo tener familias eso te iba achoclonadas? a decir. Ujú. Querida Irma, Irma es una compañera de curso mío, de la básica, a la cual yo quiero Ah, muchísimo. mira. Mi amiga Ay, ella, la Irma que nos cuente cómo era el Diego en la básica. ¿Era no, ahí desordenado? Era nomás, ya, sí. No, no, que nos cuente nomás. Ya, no, Irmita, ahí cuenta. nomás. Querida Irmita, no hay nada de malo en ser achoclonado, ni nada malo en ser disgregado. Para nada, porque son modalidades de familia. Y es algo que a lo mejor fallé en contar al inicio, y es que no existe una sola forma adecuada de ser familia. Porque Ya. básicamente, cuando yo armo una familia, yo vengo con una mitología de base, yo vengo con una cierta valoración social de base, y también vengo eh, con una tintura social, emocional, económica respecto a lo que yo quiero para mis hijos. Entonces, hay conceptos como, si yo pasé hambre, mis hijos nunca pueden pasar hambre. Si yo pedí juguetes y nunca me lo dieron, a mis hijos le compré miles de juguetes. Mm. O a mí mis papás me sacaban la mugre y yo salí súper bien. Esa también la escucho mucho en terapia. Oye, pero mis papás me sacaban la mugre y yo soy un tipo súper bueno y todo el asunto. Y tú lo mirás y decís, sí, si yo no estoy criticando cómo te criaron. Si el tema es invitar a la reflexión de cómo somos como familia. Entonces, la diferencia está en los límites.
En la familia choclonada, los límites son escasos o no existen. En las familias más disgregadas, los límites son súper claros. Tú no te puedes meter con esto y no te puedes meter con esto. Entonces... ¿Hay un término medio? Porque siento que son como lo que pasa es que si yo te pregunto, yo te digo, ¿cuál es tu familia? Claro, efectivamente está todo un matiz de entre una y la otra. ¿Te das cuenta? Para algunas cosas podemos ser más disgregados, para otros podemos ser... Pero por lo general hay una tendencia clara hacia una o hacia la otra. El tema es, ¿qué pasa si yo caso a dos personas que vienen de familias fusionadas? ¿Cómo te los imagináis, Nade? El hombre y la mujer que van a ser una pareja, los dos vienen de familias fusionadas. ¿Cuáles son las problemáticas que se pueden enfrentar a ellos? Yo no sé. El elegir a qué familia le vamos a seguir siendo fiel. Claro. Porque somos de un lado o somos del otro. O sea, pasa muchas Siempre veces vamos para la casa de tu mamá. Claro. Entonces, son familias que sufren. Claro. Y es un tema también de que en la familia fusionada hay un concepto que también pasa, y es que viene mi esposa, por ejemplo, y mi esposa es parte ella tiene su familia fusionada, yo vengo de una familia fusionada, y tú escuchas conceptos como, quiero ir a mi casa. Y dices, bueno, si esta es tu casa, no, voy a mi casa, que es la casa de mi mamá o la casa de mi papá. O cuando llega a la casa de la familia paterna o materna, dice, qué rico que estoy en mi casa. Y tú dices, bueno, pero no tenemos una casa nosotros en otro lado. ¿Te das cuenta? O qué rico es entrar a mi casa. Y la otra persona que así como, plop, ¿y donde vivimos nosotros qué es? ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué le pasó a la Nadesca? No, aquí estoy. Me había ido. Ya. Sí, me había... Bueno, el tema es que en las dos familias fusionadas también ocurre el tema de, bueno, ¿a quién le vamos a hacer fiel? ¿Cuál es el grupo que vamos a pertenecer? Y con cuál de las dos estilos de crianza nos vamos a quedar para criar a nuestros propios hijos. Porque ahí el tema es, a lo mejor somos fusionados, pero somos fusionados y tu papá era muy estricto y mi papá no era estricto. Entonces, bueno, ¿con cuál usamos? Porque yo soy una persona súper buena y tú soy una persona súper buena, pero ¿cuál es el rol que te corresponde a ti como papá? Acuérdate que antiguamente el rol de la mujer en la casa o en la familia era la crianza y el hombre el proveer. Sí. Por lo tanto, había y todavía existe en muchas partes de nuestra sociedad el tema de que supuestamente las mujeres tienen una varita mágica o una tendencia hacia la educación y la crianza, cosa que no es verdad. Los hombres tenemos la posibilidad de criar a nuestros hijos con las mismas herramientas que tienen las mujeres. Y así como hay papás que dejan la semilla y se van, también hay papás que están súper involucrados en la crianza de sus hijos y que son reconocidos de esa manera. ¿Te das cuenta? Y hay mamás que también han dejado botados a sus hijos y eso también es una realidad en nuestra sociedad. Lo que pasa es que no la vemos siempre. Entonces, respondiendo a lo que nos preguntaba recién nuestra amiga Carolina, sí. El niño asocia y asume que el papá es una figura, tiene una función, cumple una función dentro del sistema y tiene una forma de ser. Y la mamá tiene una forma diferente de ser, tiene labores y deberes diferentes. ¿Y eso qué genera? Que el niño entienda que el papá sirve para algunas cosas y la mamá sirve para otras cosas. Que quizás las cosas que están permitidas con mamá no están permitidas con papá y viceversa. Y también tiene que ver cómo el niño entiende, detecta la figura o la presencia del papá y de la mamá. Y por otro lado, también tenemos que ver que los niños van pasando por distintas etapas en su ciclo vital. Entonces, hay una etapa en el ciclo vital donde el niño está con una tendencia más grande a estar con el papá y en otras partes pasa a estar muy metido abajo de la falda de la mamá. Y es parte de los procesos. A mí me hicieron llegar una pregunta durante la semana, Nadesca, me dijeron, por favor, no digáis que la mando yo, pero... Y que tiene que ver con una dama, una persona conocida por mí, que me dice que, que ella se separó del papá de su hijo y el papá desapareció por completo de la familia. O sea, el tipo no mandaba plata, nada, o sea, desapareció. Y el tema es que esta amiga mía empezó con la crianza absolutamente sola de su hijo, y ella era de la mamá que trabajaba por el niño, era la apoderada, tenía su emprendimiento, aparte trabajaba como asalariada en otro lado, qué sé yo.
le dio educación, para que el niño no le faltara nada, y ella siente que también se postergó respecto a varias cosas, como pareja, como tener otro tema con otra persona, pero enfocada en el niño, en el niño, en el niño. Entonces el niño ahora tiene 14 años, ya para 15, y el papá, por su propio proceso, apareció y se acordó que tenía un hijo y empieza activamente a buscar a este hijo. Y él quiere ser parte ahora de la vida de este hijo y lo invitó a irse a vivir con él a Santiago para que él tenga la posibilidad de criar y también estar con él. Entonces ella me dice que está súper complicada porque me dice que ella lo siente como una traición. O sea, yo te crié y ahora te quieres ir con la persona que me dejó en esta mala posición, tanto económica como social. Entonces ahí empieza también un tema que no es menor nada y que tiene que ver con la figura, ¿te das cuenta? Entonces, la respuesta para ella, porque me pidió que la diera en el programa, la respuesta para ella es la siguiente. Si usted me pregunta a mí como especialista, ¿qué debo hacer? Mi respuesta es súper práctica. ¿Usted quiere que el niño vuelva? Sí, entonces déjelo que vaya. ¿Por qué? Porque el niño asume que la mamá es mala porque le pone reglas y le pone límites. Y cuando va con el papá no le pone reglas ni límites. Pasa mucho también cuando hay separaciones, donde la mamá durante toda la semana a los niños los tiene así, ordenaditos, cuadraditos, para que alcancen las tareas, los tiempos, derechitos. Pero el fin de semana le toca la visita al papá y el papá les hace comer cualquier cosa, no estudian, no leen, no ven nada, juegan. Entonces después el papá o la mamá es vista como la mala y el papá es el bueno porque con la mamá no se juega y con el papá sí se juega. Pero desde lo práctico, la mamá que tiene la responsabilidad de la crianza es la que le entrega esos límites que son súper necesarios. Cuando este niño sale y se va a la casa de este papá o se vaya a la casa del papá, el papá no lo va a poder tener sin límites, sino que va a tener que darle los límites y las reglas de su casa. Y es ahí donde el joven va a tener que decir si se adapta o no se adapta. Además, la complicación que va a tener este papito nuevo que apareció de ahora es que le están entregando a una persona que ya fue criada con un estilo y una formación. Por lo tanto, él ahora que va a tratar de poner su estilo, está tratando de formar a una persona que a los 14 años ya tiene un amplio recorrido donde ya pasó por distintas etapas importantes de su ciclo vital y ya la superó, ¿te das cuenta? Entonces, lo más probable es que si tú le permites que vaya, no lo tienes que tomar como un tema de traición personal, sino que también como un intento de este joven, de tu hijo, de poder explorar ciertos elementos que para él son desconocidos y que no tienen nada que ver con el amor o no tiene nada que ver con nada de lo que hiciste tú, que podrías haber hecho distinto para que el niño no se fuera con quien tú sientes que te marcó la vida. En ese sentido, sí, en ese sentido, ¿qué es lo que le digo yo? Que confíe en lo que crió. Y eso es todo. Que confíe en lo que ella crió. Tenemos, dice, Dani Jenny nos dice que el conflicto mayor de las familias fusionadas se da en Navidad y Año Nuevo. Siempre me gustó la Navidad hasta que en mi época universitaria fui mamá y empezó el conflicto si estar en casa con el papá de mis hijos en Antofagasta o ir a la casa de mis padres en Calama. Por eso ahora dice me gusta el 18 de septiembre. Ella agrega que con su actual pareja... Dice, con mi actual pareja pasamos Navidades en Calama y año por medio pasamos en casa de mis papás y otro año en casa de su mamá y los años nuevos en Iquique sin familia. Sin familia, ¿te das cuenta? Ahora, la Dani es de las personas que todos los fines de semana sube fotos de los asados que se come y los días de la semana también, así que yo creo que un problema de asado no va a tener. Pero si te das cuenta, lo que hizo la Jenny con su pareja, con el Dani, es que ellos se pusieron de acuerdo y dijeron, mira, esto a mí me molesta, esto a mí me llama la atención. Y en el diálogo ellos pudieron generar un nuevo límite y ese límite lo pasaron a sus hijos. Entonces, la clave de todo este embrollo es la comunicación. Y la comunicación en este caso de Jenny con Daniel es clave para la generación de una nueva forma de hacer familia. Y en esa forma de ser familia, todas las cosas que ella vivió anteriormente, ella las toma porque las aprende y las pone en esta nueva relación y dice, lo que pasaba no me gustaba y la forma que se me ocurre de mejorarlo es hacer esto. Y la persona que es su pareja nueva, Daniel, dice, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, vamos probando hasta que llegamos a un consenso y una forma distinta y nueva de ser familia.
Si aquí Nadesca, si yo tomo la forma de ser de mi familia para criar a mis hijos, y mi esposa toma la forma de criar que le dieron a ella, y la hacemos chocar, lo más probable es que vamos a tener niños que se críen preguntando, bueno, ¿y para dónde va el tema? ¿Te das cuenta? Y ahí no es respetuoso con la crianza de los límites que tenemos que entregarle al niño. Si en ese sentido, nada, nosotros tenemos que ser, como papás sobre todo, súper claros y prácticos respecto a los límites, lo que está permitido y lo que no está permitido, lo que se puede y no se puede hacer. Ahí va mi pregunta. Dale, a ver. Y esto no estaba preparado. Dale. Las preguntas nosotros no las preparamos. Para que sepan. Claro. Oye, siempre se dice, y se ha escuchado, yo lo mencioné al inicio del programa, se ha escuchado todas estas 2 semanas. Sí. Cuando yo como papá les doy, dicen, cuando los papás le dan todo lo que el hijo quiere, los hijos no tienen límites. Por eso es que hay que aprender a decirles que no en las cosas que los niños demandan, digamos. ¿Qué tan cierta es esa afirmación? Ahí entramos en lo que es la base del programa hoy día, que son los estilos de crianza, Nadia. Para entender los estilos de crianza, nosotros tenemos que comprender 2 conceptos que son claves, que son el interés y la exigencia. El interés del papá hacia el hijo, mamá hacia el hijo, grupo parental hacia a los hijos. Entonces, el interés y la exigencia que yo le entrego al niño. Entonces, nos encontramos con el primer estilo de crianza, que es el estilo autoritario. En el estilo autoritario hay mucha exigencia y poco interés. ¿Qué significa eso? Significa que el papá, la mamá entregan reglas, que son reglas que no se modifican, son reglas que son siempre muy cuadradas, casi dogmáticas, y que cuando el niño le pregunta al papá, ¿por qué tengo que hacer esto? La respuesta del papá es, porque yo lo digo. Nada más que eso. Y mi labor es liderar y su labor es seguir lo que yo le digo y hacer lo que yo le pido. Nada más. Lo que genera en el niño una base súper práctica y súper cuadradita. O sea, el niño sabe exactamente lo que tiene que hacer. Y muchas veces se confunde con el niño bien criado. Bien criado en el sentido de que están todos gritando y el otro niño está pero como soldadito de plomo parado en posición de descanso al lado del papá, mirando y transpirando porque él tiene ganas de salir a jugar, pero él sabe lo que va a pasar si él pierde el control y se pone a jugar con los demás niños. Claro. Entonces, lo que vamos haciendo nosotros con los estilos autoritarios es quitar un poco la espontaneidad y el tema de la experiencia del niño. Entonces, el papá le dice, mi experiencia respecto al mundo es más fuerte, es más dura, es mejor que la tuya, por lo tanto, yo te voy a decir a ti lo que tienes que hacer. Entonces, son personas que cuando crecen, estas personas, tienen muchas dudas respecto a si seré capaz yo de poder desenvolverme en el mundo externo sin la presencia de estas figuras tan fuertes como papá. Son adultos que son tremendamente ordenados, tremendamente metódicos, pero son súper poco creativos. ¿Por qué? Porque trabajan de acuerdo a lo que se les dice. Usted haga el cuadradito acá y él hace el cuadradito acá y de ahí no sale. Son personas muy dogmáticas que se afirman mucho o de la religión o de la política o de algo que te dé una estructura y que es una estructura superior. Cuando tú estás metido en la política, tú decides porque el partido lo dice. Cuando tú estás metido en religión es porque el pastor, el cura, la Biblia, el Corán, el Torah lo dice. Y son personas que son muy poco adaptables. Son personas tremendamente autoexigentes, pero también son exigentes con el resto. Son exigentes con el medio. ¿Cachai? Ahora, una persona que fue criada bajo un estilo autoritario no tiene por qué ser un enfermo, ni un psicópata, ni nada de eso, por si acaso. ¿Ya? Una persona que fue criada con un estilo autoritario es una persona que puede estar absolutamente integrada a la sociedad y ser un aporte para la sociedad y ser una persona que no tiene nada que ver con cómo la persona ama o quiere, sino que cómo duda sobre sí mismo. Es de nuestra generación, en definitiva, pues. Sí, yo me acuerdo cuando yo era chica, a mí me miraban y tú sabías que la mirada, como tú recién lo señalabas con tu mamá, porque te levantabas a las 7 y tú cachai que ya. Al tiro. Yo creo que como esa generación nuestra es como viene como de esa crianza, yo creo. Sí, y en el tema del autoritario también muchas veces se justifica el trato brusco del papá hacia los hijos, ¿eh? Sobre todo los varones. El tema de decirle, no, es que al niño hay que sacarle la mugre alguna vez porque el niño lo necesita. Ya es como complejo, o sea, no sé quién necesite que le peguen, pero los autoritarios lo justifican de esa manera, ¿ya?
Nos encontramos, entonces, el autoritario, mucha exigencia y poco interés. Poco interés. ¿Ya? Pasamos a la vereda del frente, al permisivo, donde hay mucho interés y poca exigencia. Y aquí encontramos papás que, por distintas razones, asumen de que lo más importante es la experiencia del niño y el niño. Entonces, el niño es el que tiene el poder y el control sobre las situaciones. En el permisivo, los límites los establece el niño y no el papá. Y el papá no le pone límites al niño porque le da miedo que el niño se termine enojando con él. Es común ver en la consulta papás con miedo de sus hijos. Son papás permisivos también los papás que asumen que porque ellos de alguna u otra manera tuvieron ciertas deficiencias cuando ellos iban creciendo y limitaciones, desde lo económico, desde carencias sociales, económicas, hoy por hoy que ya no tengo eso, yo soy capaz de tapar todas mis traumas o mis pifias de cuando chico con decirle al niño que haga lo que quiera. ¿Y qué es lo que pasa con las personas que fueron criadas con el estilo permisivo? Son personas que les cuesta adaptarse a las reglas sociales, porque asumen de que las reglas sociales están puestas ahí para el resto, no para mí. Entonces, los papás muy permisivos generan niños que no se quieren adaptar, que tienen la amenaza viene del niño hacia el papá, y del niño hacia el papá respecto a cosas como que se van a hacer daño, o que son malos papás, o que no lo van a querer, o que se van a ir, o que son tontos, o lo que sea. Entonces, desde ahí, los papás permisivos, ¿cómo compensan eso? Dándole mayores libertades al niño. Pero después este niñito, yo lo tomo, lo pongo en un colegio, lo pongo en un jardín, y la tía le dice, no, aquí hay una estructura, y el niño desafía esa estructura, se arranca. El niño, cuando es contenido, el niño puede reaccionar de manera violenta. ¿Por qué? Porque el niño entiende de que el adulto no tiene el poder lo tengo yo. Entonces yo determino cuándo como, yo determino cuándo hago, yo determino cuándo no hago. Entonces cuando las personas crecen y se vuelven adultos, son personas que les cuesta mucho adaptarse y empiezan a criticar a todo el mundo. Entonces cuando tienen un jefe, el jefe siempre es malo, el jefe siempre es exigente, el jefe siempre no sabe lo que hace. Yo sé más que el resto. La culpa siempre es del resto. Es del resto, ¿te das cuenta? Claro. ¿Viene por ahí la línea de los narcisistas, por ejemplo, o esa es otra cosa que no hay que ver? Es otra cosa, pero podríamos usarlo como ejemplo en el sentido de que en el permisivo la persona tiene un ego súper grande, un yo súper grande, donde yo soy más importante que el resto de alguna otra manera. Y son personas que les cuesta mucho establecer relaciones de pareja, porque ellos quieren imponer su forma de ver y de hacer pareja y de ser familia. Entonces, así como la persona adulta que fue criado de un estilo autoritario es una persona muy poco creativa y muy cuadrada, el permisivo es una persona que está motivada principalmente por lo que le van haciendo. Entonces son personas que no son tan disciplinadas. Y cuando les cuesta un adulto que le falte disciplina, son personas que son desordenadas para comer, son desordenadas para beber, son desordenadas para vivir. Son personas que si tienen 100.000 pesos, gastan los 100.000 pesos. No porque tengan que gastarlos, sino porque los tienen que gastar, porque los deben gastar, porque hay una cuestión que les manda hacer. Entonces, sacan su primer sueldo e invitan asado a todo el mundo, cuando a lo mejor esa plata debía usarlo para otra cosa, o para tener un plan a mediano y largo plazo. No, los adultos que fueron criados bajo el estilo permisivo son personas que en realidad responden a lo que van sintiendo en el momento, y la falta de disciplina en un adulto es complicada, Nadesca, porque a no ser que tú seas tu propio jefe, vas a ser un jefe que va a estar más pendiente de sí mismo que del objetivo de tu equipo o del objetivo de tu empresa. Entonces, pasa mucho que uso la plata de mi empresa para pagar cosas personales. Y se mezclan las platas y hasta ahí nomás llegamos. ¿Te das cuenta? Y los permisivos cuando crían hijos, también los crían de manera más permisiva incluso. ¿Te das cuenta? Y no les gusta las intervenciones de los demás. Entonces muchas veces yo escucho cosas como, es que yo no creo en los psicólogos. O, mira, a mí antiguamente todas estas cuestiones no existían y son inventos de los psicólogos. No, te lo juro que no somos los psicólogos los que inventamos las patologías mentales. Lo que sí hoy por hoy nosotros tenemos la información y la ciencia como para poder decirle a las personas, oye, la cuestión va por acá y no por allá. Entonces, en el autoritario, mucha exigencia, poco interés. En el permisivo, mucho interés, poca exigencia. Después pasamos al peor de todo. Al peor de todo. Peor. Rayos. Sí, que es el negligente. El negligente no hay interés ni hay exigencia.
No hay A interés ni ver, ¿cómo exigencia, así? ¿vale? Son papás que básicamente saben que tienen un hijo, pero no es mi problema. Yo tengo otros problemas. Mm, Y mientras yo te tenga una casa, yo te tenga tu ropa, te pague tu colegio y a ti no tengas necesidades, en realidad yo estoy cumpliendo con todo lo que tengo que hacer. El resto tienes que buscarlo tú. Eh, no te podría decir que está asociado a un grupo social o a una clase social en particular, pero es súper fácil ver papás que ganan mucho dinero, que el papá está pendiente de ganar ¿ya? dinero, la mamá está pendiente quizás de gastar, es una caricatura, por supuesto, por favor, De que se entienda que gastar. es un ejemplo. Sí, sí. Papá está pendiente de ganar dinero y de volver a ganar dinero. En esta caricatura la mamá está pendiente de ganar dinero y de gastar dinero. Y la crianza pasa a manos de terceros, profesores, la nana, una abuelita o alguien que algo de atención le ponen a estos niños que son con un trato absolutamente negligente. Por el otro lado, Mm, pasa, por ejemplo, con personas que batallan con adicciones. ¿Qué pasa cuando tenemos dos papás que son adictos a las drogas o adictos al alcohol? Y sí. donde su único interés es de dónde van a conseguir el alcohol y las drogas que necesitan para poder subsistir. Y obviamente no van a estar preocupados de lo que pasa con la crianza de ese niño. Y ese niño básicamente se está criando solo. Y es un niño que no entiende y no comprende conceptos como la estructura, ni tampoco entiende el concepto de límites. Entonces son personas que les cuesta mucho entrar en la sociedad, porque no la entienden, no comprenden qué es la sociedad, no entienden cómo ellos están diseñados o dispuestos para aquello. Entonces empiezan con patologías emocionales y de adaptación de este joven o de esta persona adulta al medio. Y ahí encontramos patologías un poquito más severas. Y finalmente, el último estilo de crianza es el democrático, donde hay el mismo nivel de interés que de exigencia. Y uno dice, ese soy yo, ese es mi familia, ese soy yo. Porque todos somos democráticos. En el democrático, que se tiene que entender que la democracia no es que entre todos votamos en la casa que vamos a hacer, sino que la regla es clara, todos conocen la regla, todos conocen el límite, pero si tú tienes un problema con la regla o el límite, yo como papá estoy dispuesto a escucharte con atención y respeto. No significa que voy a cambiar la regla, pero sí te voy a dar la oportunidad para que tú me puedas explicar a mí qué elementos de esa regla están afectándote y de qué manera. Y yo en ese caso, como papá, podré no defender la regla, pero sí tratar de explicarla de una manera distinta. Y si como papá, estoy hablando papá, mamá, bloque parental, nos damos cuenta de que la regla necesita modificaciones, no tengo ningún problema y la modifico. Entonces, el papá, la mamá, tienen el control, llevan la crianza del niño, pero el niño también es parte de eso. Y también el niño puede ir probando los distintos roles. Vale decir, los roles no son estereotipados. No es que las mujeres limpien la casa y los varones atiendan al auto, sino que acá todos podemos hacer distintos roles. Y los Sí, papás pues. promueven que el niño vaya experimentando, que juegue con tierra, que se pinte entero, pero que también tenga ordenada su pieza. En el estilo democrático, lo más importante es que el niño vaya teniendo la oportunidad de ver qué es lo que le interesa, pero también hay una exigencia de base del papá de decir, por ejemplo, si lo vas a hacer, hazlo bien, ¿sí? Que es distinto a lo utilitario. Si lo vas a hacer, hazlo de la manera que te digo yo. Que yo digo. Entonces, que yo digo. Entonces, en el democrático, el papá sabe cómo se puede hacer, pero el papá, más que para dar una instrucción, está para apoyar y para guiar, no para imponer. ¿Te das cuenta? Entonces, a Diego, todos, dime, ¿cuál de dime, dime, todos dime. esos estilos de crianza Ujú, pueden variar de acuerdo a la edad de los hijos? Por ejemplo, en la adolescencia, que es tan complicada, sobre todo en ujú, los niños, o en la ujú. preadolescencia. Si yo Sí. tengo un estilo de crianza, puede variar de acuerdo a cómo vayan, no sé, los niños, no sé si evolucionando, como se dice, pero Sí, creciendo está y de bien. acuerdo a sus etapas de crecimiento. Sí, acuérdate, sí, absolutamente. Pero acuérdate que no solamente cambia el niño o el adolescente, sino que cambia el papá. Uh En Chile, nosotros somos campeones mundiales en la crianza de niños. Somos excelentes criando -huh. niños. Yo te digo, de verdad, como sociedad somos muy buenos criadores de niños, pero somos pésimos criando adolescentes. Claro, ¿Por qué? Porque el es adolescente difícil. desafía, claro, porque antiguamente nosotros nos decían, Mm. bueno, papá, ¿por qué el cielo es azul? Puta, porque yo lo digo, ¿no? Ah, y te Sí, quedáis pues, con sí. esa. El adolescente te Pero va a decir, ahora pero te papá, dicen,
Pero ¿por qué No, por pues, qué? A ver, pero explícame. Todo claro, cuestionan. claro, ¿te das Me cuenta? pasa. Entonces, el adolescente, de todas maneras, aprovechando el tema, el adolescente necesita y requiere desafiar al adulto para ir probando si él tiene la capacidad de poder imponer sus propias reglas al mundo. Entonces, no es algo malo, el adolescente debe desafiar a los papás, es parte del proceso. Si su hijo adolescente lo está desafiando, es porque lo está haciendo bien usted como papá. El tema es no Sí, sentirse amenazado por esa rebeldía, sino que lo verla estoy como haciendo parte. excelente. O sea, lo estoy haciendo como de la mejor manera que puedo, nomás por nada decir. Yo de Ay, verdad te Dios, sí, digo, po. yo de verdad te digo, es súper complejo para uno como psicólogo decir, mire, estas son alternativas de crianza, porque también viene el tema de, bueno, ¿y cómo lo está haciendo usted? O sea, si Sí, pues usted claro. tiene magíster en educación, claro, o sea, se espera de que mis hijos, por el hecho de ser hijos de psicólogo, sean los niños más compenetrados y los mejores Perfecto. niños de la sala de clase. Y tú dices, no, no, ¿por qué? Porque hay varios elementos que son tremendamente importantes y que entran en juego. Primero, yo estudio psicología, no mis hijos. Segundo, mis hijos están aprendiendo a ser niños de la misma manera como yo estoy aprendiendo a ser papá. Y efectivamente, yo me puedo saber a Piaget, a Erickson, a Vygotsky de memoria, pero Erickson ni Vygotsky son papás de los críos míos, esos son míos. ¿Te das cuenta? Y yo los estoy criando en Sí. este tiempo, en este país, en esta sociedad, en esta economía. Y con la mejor forma que yo puedo, porque los desafíos que tenía Erickson y Piaget cuando criaron son distintos los desafíos que tengo yo Por al momento de supuesto. criar. ¿Te das cuenta? Entonces, Y muchas veces, dime. con respecto a esos mismos desafíos y a lo que uno va viviendo, Jimena Rodríguez nos pregunta, dice, respecto a la crianza en época de pandemia, ¿cómo podemos fortalecer la independencia y autonomía de nuestros hijos e hijas, sobre todo los más pequeños, que no lograron completar su proceso de adaptación en el jardín o grupo de niños y niñas de su edad? Una Jimena excelente pregunta. pregunta. Gracias, Gracias, Jimé. Jimena. Cuando ella habla de una palabra que es que a mí me encanta, que es la autonomía. La autonomía es la capacidad que tiene la persona, en este caso el niño, de poder desenvolverse de manera más independiente, sin la presencia de la figura paterna. Y obviamente cuando yo llevo al niño al jardín, lo que estoy haciendo es promover esa autonomía. La autonomía pasa desde cuando tú le enseñas al niño a cepillarse los dientes a cuando él lo puede hacer por sí mismo. De cuando tú le dices al niño, por ejemplo, que tú le das la comida en la boca con una cuchara y después el niño va aprendiendo a cómo tomar la cuchara. Cuando el niño toma la cuchara por un tema de desarrollo de la motricidad fina y de la motricidad gruesa, lo más probable es que va a tomar la cuchara así, y va a comer así, y va a generar un gran desastre, ¿no? Y a medida que la persona va aprendiendo cómo usar la pinza, empieza a aprender a cómo tomar la cuchara, pero ahí está pasando a un elemento donde era absolutamente dependiente del papá y la mamá, a pasar a un elemento más autónomo donde él determina, o en este caso ella determina, cómo va a comer, cómo se va a lavar los dientes. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando en la escolarización, los niños entran al colegio y nosotros los ponemos a prueba. ¿Por qué? Porque ahora en el colegio las reglas no las pone el papá ni la mamá. Las reglas las pone un ente social distinto. Obviamente yo escogí el colegio de mis hijos porque estoy de acuerdo con, entre comillas, el programa o el proyecto educativo que el colegio a mí me presenta. ¿Ya? Por Hoy lo en tanto, día, donde quede, pues, bueno, pero estamos hablando de la idealidad, lamentablemente. ¿no? Sí, pero en la idealidad, Claro. si yo pongo al niño en ese colegio es porque yo estoy de acuerdo con los valores que ese colegio le va a entregar a mis hijos. El tema es que al ponerlo en la escolarización, el niño va entonces entendiendo de que, primero, él puede funcionar sin los papás. ¿Sí? Segundo, que hay otros adultos que también son dignos de respeto y que también pueden poner una orden la cual yo puedo seguir. Y además, súmale a todo esto, que hay otras personas que son muy parecidas a mí, que son niños de la misma, niños y niñas, que son de la misma edad o del mismo rango etario, que al mismo tiempo todos queremos lo mismo. Entonces muchas veces aprendo a respetar el turno, al ser empático con el dolor del compañero, al trabajar en grupos, al perder el miedo, al hacer cosas donde mi hermano o mi hermana es más chica o más grande, pero esta niña que está al lado mío es del mismo porte que yo. A mi hermano le gusta ver esta serie, pero a esta niñita sí le gusta, entonces compartimos elementos distintos que son lejanas a la familia. Entonces lo que Jimena dice es, ok, si yo a mi niña la tengo encerrada en la casa,
sin la posibilidad de interaccionar con personas diferentes, Sí, pues. ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Y desde lo práctico, la autonomía en estos tiempos se puede promover dándoles tareas de responsabilidad exclusiva al niño, que obviamente sean Ya. capaces de hacer. No le puedo decir, a ver, ya hija, usted hoy día se encarga de hacer la cazuela, porque lo más probable es que si la niña tiene 4 años se va a quemar y va a dejar un desastre, ¿te das cuenta? Pero ir dándole pequeñas tareas o roles donde decimos, por ejemplo, el día de hoy tú me vas a ayudar, por ponerte un ejemplo, a poner la mesa, y ese es tu rol. Y todas en la familia saben que es el rol y después nosotros celebramos que esa persona haya tenido la autonomía para hacerlo. Ahora, obviamente a lo mejor va a dejar el ketchup en una orilla y la mayonesa en otra orilla de la mesa, pero en realidad lo que la niña está probando son cómo va ordenando esto ella. El hecho de la autonomía de permitirle al niño elegir cómo se va a vestir, aunque sea un desastre y los colores no combinen. ¿Te das cuenta? Y no es encontrar todo maravilloso, sino decirle, ¿quieres vestirte de esa manera? Sí, perfecto, vístete de esta manera. A mí como mamá no me gusta ese color, pero si a ti te gusta, póntelo y si estás contenta con eso, lúcelo. En este caso, también el rol importante es respecto a cómo me desenvuelvo con los medios de la interacción con el jardín donde inscribí al niño y que en realidad el niño no ha podido entrar al jardín, pero la tía me manda tarea. Me manda tarea, me manda tarea, me manda tarea. Es donde nosotros tenemos que decir, esta tarea que estamos haciendo me la está pidiendo el jardín. Y me la está pidiendo el jardín porque en el jardín nos entregan tareas, en el colegio nos van a entregar asignaciones y nosotros debemos responderlas de esta manera. Vale decir que el niño no solamente haga las tareas porque las tiene que hacer, sino que el niño va haciendo las tareas porque entiende que está dentro de un contexto, porque el niño entiende que hay otro adulto que también está tratando de interaccionar con él y que estamos todos tratando de que él aprenda o ella aprenda cómo relacionarse de mejor manera con su medio social. Entonces, es un desafío, Jimena. Pero ¿sabías dónde uno puede buscar? En los niños que son criados o educados de manera intrahospitalaria, que son niños que no pueden salir. ¿Te das cuenta? Y eso pasó previo a la pandemia. Son niños, y la literatura que yo recomiendo a la Jimena es que pueda buscar respecto a la socialización de los niños que han sido educados en el contexto de hospitales y clínicas, para no alargarnos demasiado tampoco nada. Mira, hoy día íbamos a hacer un ejercicio, pero no sé si vamos a alcanzar. Sí, Tú me tenés que decir. Sí, no, yo te quería comentar, o más bien hacer una pregunta, que también es una de las cosas que siempre se menciona con la crianza de los hijos, y digamos como la convivencia también. Cuando influye, me imagino que sí, pero tú eres el doctor, ¿quién es el doctor? Eres tú. Yo soy el doctor. Tú eres el doctor. Cuando se habla de que un padre desautoriza al otro, cuando un padre le dice, oye, sí, esto se hace así, y el otro viene y dice, nah, ya, pero no importa, hagámoslo de esta otra manera, no, ya. Esto permite que el hijo, el niño o niña, tenga el poder de manipulación, por decirlo de alguna manera, o le influya a él en su crecimiento. ¿Cómo funciona esta dinámica, digamos? ¿Cuándo pasa los conceptos claves en NADESC acá son estructura, límites y relación. La estructura, límite y relación. La estructura es los cimientos de donde está construida la crianza o el estilo de crianza que tú estás imponiendo o que tú estás llevando a cabo con un niño. Y en la estructura tú dices, ¿quién las lleva en la familia? ¿Quién tiene el poder? Los papás, que están arriba. Y los niños están abajo. Y siempre van a estar abajo, aunque yo sea un papá democrático. Vale decir, si yo soy el rey, está el rey y la reina, y abajo están los súbditos. Y para de contar. Y para que usted sea reina, tiene que irse afuera y a buscar su propio reino, ¿te das cuenta? Entonces, en la estructura, el niño reconoce quién tiene el poder. En los límites, nosotros decimos qué está permitido y qué no está permitido, qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Y en la relación es como el papá, el hijo, la mamá, el papá, entre hermanos y como grupo, nos vamos mezclando e interaccionando unos con el otro. Por lo tanto, cuando un papá dice, vamos por la izquierda, y el otro papá dice, vamos por la derecha, y se toma la decisión de ir por la derecha, el niño lo que está entendiendo es, si uno opina una cosa y el otro opina la otra, yo voy a ver cuál de las dos opciones se acomoda mejor a lo que yo quiero hacer en este momento, y me aferro ante eso, y le enseñamos al niño un concepto que es súper intangible, que es el papá malo, el papá bueno, la mamá mala, la mamá buena. Entonces el niño, como dices tú, va a tratar de manipular, que suena feo, pero efectivamente los niños tratan de manipular su medio para estar tranquilos y para vencer
al medio, no al miedo, al medio. Entonces, cuando los papás funcionan como un bloque y las reglas y los límites y la estructura está clara, nadie las lleva, son solamente los papás y las reglas siempre son las mismas, se respetan y se manejan de esa forma. Entonces, en las desautorizaciones nunca gana uno, sino que pierden los tres. Sugerencia, si usted no está de acuerdo con lo que opina su pareja respecto al tema de la crianza, permita que ocurra lo que la otra persona quiere y converse en privado con su pareja y explíquele por qué usted cree que la otra persona está cometiendo un error. Y si usted es la persona que desautoriza, trate también de escuchar y ser empático con lo que la otra persona quiere decir, porque los dos están buscando lo mismo, que es lo mejor para los hijos. Para el niño, claro que sí. Sí. Dieguito, ya, pues hagamos el ejercicio antes que nos vamos. Mira, es muy largo. Dura 3 horas. Dura 3 horas y media y me voy a necesitar mis ayudantes, por favor, muchachos. A tus hijos a usarlo. Mira, me pasa mucho en terapia que cuando uno empieza a ver el tema de por qué estoy sentado delante del psicólogo, y es tanto que tengo que contarle, una muy buena forma de organizar la información para que uno sepa, bueno, en qué dedo me aprieta el zapato, es hacer un dibujo que se llama mapa familiar o genograma. Y en este mapa o genograma es muy parecido a los organigramas de las empresas, ¿ya? Entonces, cada cosa tiene su símbolo. Los hombres estamos diseñados como un cuadrado. Entonces, cuando tú haces en un dibujo, en un cuadrado, ese es un hombre, un varón. Si es una mujer, adivina qué figura es. Ay, redonda. Una estrella. No, un círculo. No, un círculo. Un círculo. Entonces, hombre es cuadrado, mujer es círculo. Cuando hablamos de hombre o mujer no estamos hablando de su tendencia o de su orientación sexual o su identidad sexual, ¿ya? Aunque también tienen algunos elementos para marcarlo, pero en este rato estamos hablando solamente de estructura hombre-mujer. Entonces, cuando nosotros organizamos la información, nosotros dibujamos, por ejemplo, yo te voy a mostrar acá, cómo se dibujaría una pareja. Una pareja se dibuja así. ¿Ya? ¿Sí? Hombre o mujer. Y ahora esta pareja, yo voy a hacer que tengan 3 hijos. Mira. ¿Se ve? Sí, sí se ve. Entonces, es una pareja que tiene 3 hijos. E inmediatamente te das cuenta de lo que hablamos recién de la estructura, que los hijos van acá y no acá. Los hijos van acá, sí, no acá. Entonces el poder lo tienen ellos dos. Y en base a eso, yo empiezo a ordenar elementos. Entonces, ¿qué va pasando? Tú te vas dando cuenta de que hay elementos, y vas para arriba también, porque después ponen los papás del varón, los papás de la dama, y vamos para arriba de cómo se relacionan con los hermanos, etcétera, etcétera. ¿Y qué te vas dando cuenta? De que hay elementos que tú sientes que son súper personales y que te pasan solamente a ti y a tu pareja, y te vas dando cuenta que son repetitivos y que son parte de la identidad de tu familia. A mí me pasó en una situación que yo a mi hijo se llama Alfonso, y que es el nombre de mi padre también, ¿ya? Entonces, cuando yo estaba con mi familia en Santiago, yo les digo, bueno, él se va a llamar Alfonsito, entonces para mí va a ser como el Alfonsito II, porque mi papá era el Alfonsito número 1, este era el Alfonsito 2. Y mi tía me dice, perdón, pero mi abuelo también se llamaba Alfonso. Chuta, entonces sería el tercero, y llega la otra tía y dice, pero perdón, el abuelo de nuestro abuelo también se llamaba Alfonso. Y yo me enteré en ese rato que los abuelos y los nietos en mi familia se llaman Alfonso, pero no papá e hijo. ¿Te das cuenta? Mira. Y muchas veces el tema de los nombres viene o conlleva una carga que ese niño no tiene ni siquiera nacido, pero ya lleva una carga de una expectativa de lo que tiene que hacer. ¿Te das cuenta? Me pasó una situación muy cercana donde hubo un fallecimiento de una persona conocida, y cuando esta persona falleció, su pareja estaba esperando una guaguita. Y tenían un nombre para la guaguita, pero cuando pasó esto le pusieron el nombre de la persona fallecida inmediatamente. ¿Te das cuenta? Hay una familia que en el aluvión perdió 2 hijos, sus hijos fallecieron, tuvo 2 hijos y les puso los mismos nombres. Entonces, muchas veces el tema del nombre y de la información te va diciendo. Entonces, por ejemplo, si yo pongo acá y digo, ok, ¿qué edad tiene usted? Entonces me dice, yo tengo 40 y ella tiene 38, por ponerte un ejemplo. Entonces yo pongo la edad adentro del cuadradito del círculo.
Y tengo un hijo que tiene 20, tengo una hija que tiene 15 y tengo una conchita que tiene 4. Así, mira. Ya. ¿Te das cuenta? ¿Qué te puedo decir yo como ¿Sí? psicólogo? Que efectivamente ellos fueron papá, él fue papá a los 20 años y ella fue mamá a los 18. Entonces, Claro. este hijo fue criado por dos jovencitos, este ya un poquito menos, y este ya no eran jovencitos quienes criaron. Y muchas veces Mm. pasa de que, que la familia se iba a quedar con estos dos, pero hace 4 años pasó algo. Entonces te vas dando cuenta de que, ¿sabes qué? Hace 5 años estábamos a punto de divorciarnos y nos dimos una segunda oportunidad y ¡oh! Claro, ahí la reconciliación. Sí, pues, y ahí te vas dando cuenta de cómo con un hijo, el hijo de 20 años, lo criamos de una manera, con la hija de 4 la estamos creando de una manera distinta, porque la hija de 4 está resolviendo en la pareja un elemento que el niño de 20 no tenía. El niño de 20 surgió como para consolidar a la familia, pero esta niñita de 4 años, que nació hace 4 años atrás y que quizás no estaba en mis planes porque yo era el papá joven, ahora ya no tengo a lo mejor la energía que tenía cuando criaba y tenía 21 años. Entonces yo jugaba a la par de mi hijo, me tiraba al piso, jugaba a la pelota, lo llevaba a la cancha, pero con esta niñita ya me duele las rodillas, me duele las piernas, me duele todo. Sí. ¿Cachai? Entonces La ahí tú vas paciencia en el... tampoco es la Claro, misma. Mm. exacto. Entonces ahí tú vas viendo y después le vas poniendo los nombres y la información y te vas dando cuenta cómo mamás, hijas y para arriba abuelas y bisabuelas empiezan a tener elementos súper marcados. Quizás características, mujer súper independiente, de una sola palabra, muy rígida, esto y lo otro, la abuela, la mamá igual y esta nieta es igual. Y empezamos a ver patrones de Y es, comportamiento familiar. ya, ¿para qué nos Dime, sirve hacer este ejercicio? ¿Para qué nos el ejercicio sirve este ejercicio? El ejercicio te sirve para graficar a tu familia, te sirve para ir anotando la información, que es información que tú estás escogiendo poner. Y te va a permitir a ti ver, obviamente, porque estamos viendo un pedacito de la familia, porque hay que ver la familia de él, la familia de Sí. ella y todo el asunto. Me va a permitir a ver qué elementos de la familia de origen mío están influenciando en la forma en cómo yo estoy entregando la crianza a mis hijos o a mis hijas. ¿Te vas dando cuenta? Entonces, Ah, ya. ahí Mm. es ahí donde yo puedo empezar gráficamente a ver y decir, oye, ¿sabes qué? No me había dado, y ¿sabes qué? Va pasando, no me había dado cuenta de esto. Más que el tema del nombre, a lo mejor sí de la responsabilidad, a lo mejor que todos los hijos mayores tienen este comportamiento y hay una expectativa respecto al hijo mayor que los hijos menores no tienen. A mí me pasa que yo en mi familia materna, las hijas eran mujeres mayores, Uh -huh, puras mujeres, porque yo soy la mayor de mis hermanos, mi mamá uh era la -huh, mayor de sus hermanas, uh mi -huh. abuelita y mi bisabuelita también. Son Sí. varias generaciones que fueron las primogénitas. A mí me pasó con mi familia, que la familia Medina de mi papá, hay una característica que es transversal en las mujeres y una característica que es transversal en los hombres. La característica Ah, ya. transversal de los hombres es que todos somos papás interesados, papás presentes y entre comillas buenos papás. Y las mujeres de mi familia, las mujeres Medina, son todas de carácter fuerte. Todas. Ya. No tengo una prima que sea sumisa y que se encoja de manos. Al contrario, si enojar a una mujer en mi familia, arranca, corre por tu vida. ¿Sí? Y eso es algo que también tengo que ver porque mi hija, que comparte la misma elemento genético y el mismo apellido, Sí, el día de pues, mañana yo también voy a ver prepárate, si tiene ese mismo carácter prepárate, o no. ¿Te das cuenta? Hay que saber, no solamente se hereda la es lo nariz, más la oreja y los ojos, no, probable. hijo. Sí. Ya, pues, Dieguito, oye, súper entretenido y bueno, y una acotación que te iba a hacer, Dime, cierto que tú mostraste la estructura, los reyes, como decís tú, pues, los los papás súbditos. arriba, los hijos abajo, también, claro, los súbditos, y siento yo que igual es importante mencionarlo porque en los roles que cumple cada uno, los hijos, por ejemplo, no pueden estar en medio de la relación de los padres, es decir, ese círculo es cerrado y la relación Absolutamente. hijos es distinta. Entonces, pero pasa que la mamá o el papá en un conflicto con su pareja Ujú. pescan los niños y los mete entre medio, inconsciente o Ese sería un problema. conscientemente, eso no Sí. está en juicio, pero eso afecta harto. Sí, absolutamente. Y el tema es que si yo tomo gráficamente a este hijo y lo subo, ya desarmo la pareja.
La desestructuro. ¿Por qué? Porque arriba solamente hay espacio para dos, no hay espacio para más. ¿Dónde te ubico? ¿Dónde ubico a este niño? Acá, ¿dónde lo ubico? Y al meterlo arriba, desarmo la estructura de poder que tiene que tener. Y al desarmar la estructura de poder, no solamente estoy desafiando esto, sino que también estoy rompiendo esto. Porque este hijo ya no está a esta altura, sino que está a esta altura. Y al ser ahí, es una persona que tiene poder, y los otros hijos van a empezar a decir, bueno, yo también, ¿por qué no? Sí, pues. Bueno, Dieguito, oye, un tema que da para harto, ya estamos todos ahí claritos en lo que hoy día nos enseñó Dieguito. Bianca Bongiorno te saluda, dice saludos para Dieguito, gran aporte. La Bianquita, gracias. Gracias. Así que voy a agradecer a todos los que nos acompañaron, a los que hicieron sus preguntas. Esperamos que nos sigan acompañando, que repliquen este video para que más personas puedan también aprender todo lo que aprendimos hoy día con nuestro amigo Diego. Hijos adolescentes sería un gran tema, dice, un tema grandioso. Dani Jenny. Ya ahí nos vamos a tomar en consideración. Felicidades nos pone Milen Maite. Gracias, Milen, por acompañarnos. Gracias, Cita Mile. La Cita Mile ya es una fan, dice. Sí, qué bueno. Oye, ella nos va a dar hartos temas también. Qué bueno que nos tienen todos los temas. Participen de nuestras redes sociales y díganos, cuéntenle a la Nadesca, cuéntenme a mí, de qué temas quieren que hablemos y participen. La idea es eso, es poner a disposición el trabajo de la NADE y mi trabajo para poder ayudarlos y ayudarnos entre todos. Y de esta cuestión salimos todos juntos. Eso. Votaré por ti. Un beso. Diego, nos vemos el otro viernes. Gracias a todos, gracias a todas y compartan, comenten, pregunten, todo. Para eso estamos. Un besito, que estén bien. Arreglando el mundo.